Muy bien. Veíamos entonces, para terminar con la costumbre, de que al ser una fuente del derecho, eh, tiene una participación muy significativa en su formación, en la construcción jurídica. Y obviamente esa construcción jurídica nos va a nosotros a guiar y como veíamos en materia comercial, en el artículo 6 del Código de Comercio, ya dejaba sentado de que en alguna medida nosotros nos podemos remitir a cierto tipo de costumbres para rellenar alguna especie de vacío, ¿no? Una especie de vacío. Las costumbres mercantiles, acordarse, suplen el silencio de la ley. Y sí que se necesita una uniformidad, sí que necesita el carácter de que son generalmente ejecutadas este tipo de costumbres y obviamente determinadas en un cierto ámbito, ¿no? Obviamente reiteradas por más de 5 años. Pero ¿qué pasa en el Código Civil? ¿Qué pasa en el Código Civil? Y podemos ahí destacar algunos ejemplos, ¿sí? Uno en particular, ¿sí? Uno en particular. Artículo 1881. Que vean ustedes cómo la costumbre está presente. Artículo 1881 del Código Civil. Y Doctor, se ¿doy refiere, lectura? de nomás lectura, Pedro, gracias. Artículo 1881. Reparaciones locativas. El arrendatario está obligado a las reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones locativas las que, según la costumbre del país, son de cargo de los arrendatarios y en general las de deterioros que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o por sus dependientes como descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias, roturas de cristales, etc. Perfecto, gracias, Pedro. Entonces, estamos aquí hablando del arrendatario. Estamos nosotros en el marco del contrato de arriendo. Un contrato bastante cotidiano en nuestra vida, ¿no? Y vean ustedes lo que nos va a decir el Código Civil. El arrendatario está obligado a la reparación, ¿sí? A la reparación locativa. ¿Y qué hace? ¿A qué hace mención esta reparación locativa? Pues, obviamente, a la subsanación de cierto tipo de desgastes o de destrucción del bien que está arrendando, pues no. Y ahí claramente el artículo nos va a decir el deterioro, por el deterioro o por destrucción de cierto tipo de elementos, de paredes, de cercas, de vidrios, etcétera. Pero esta reparación, ¿sí? ¿Obedece a qué? Pues obedece a la costumbre, ¿sí? Obedece a la costumbre del país. Nosotros en el Ecuador, ¿qué acostumbramos aquí cuando este tipo de supuestos pasan? Pues no. Nosotros, nuestra costumbre es de que ese tipo de destrozos o tipo de desgastes eh, normalmente sean cubiertas por quién, pregunto yo. ¿Por quién? Pregunto. ¿Por quién creen que está esto cubierto o debe ser cubierto? Cuando ustedes contratan o ustedes arriendan una mini suite, ustedes son dueños de una mini suite, le arriendan a Juan Pérez.
Su mini suite está en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Al cabo de 3 meses, Juan Pérez rompe un ventanal. ¿Quién debe pagar ese ventanal? ¿Juan Pérez La persona arrendada. La persona o el que arrendador? el arrendatario. El arrendatario, doctor. El arrendatario, pues no es cierto, el arrendatario. Eso obviamente porque nosotros hemos estado acostumbrados a ello, pues nos hemos acostumbrado a ello. ¿Por qué creen que es el arrendatario? Porque comúnmente esa práctica se ha aceptado, ¿sí? Se ha aceptado como tal. Pero es una costumbre. Y esa costumbre muchas veces puede estar plasmado en el contrato o no. Si no está en el contrato, ¿qué pasa? Que por costumbre, si es que por A o B circunstancias sucede algo que ponga en riesgo la integridad del bien inmueble, ¿quién va a tener que cubrir? Pues va a tener que cubrir el arrendatario como tal, ¿sí? Salvo pacto en contrario, salvo pacto en contrario. Y ese pacto en contrario, obviamente, nosotros lo vamos a ver en el contrato de arriendo. Entonces, esto está condicionado, ¿sí? Esto está condicionado. Esto está condicionado, ¿por qué? Por el pacto en contrario. Puede decirse, y cuando digo pacto en contrario, porque estamos nosotros pactando en el contrato que sea el dueño del inmueble el que pague todo el tema de subsanación de deterioro por el uso o por destrucción, si sea el propio dueño del inmueble, salvo pacto y contrario. Entonces, en el contrato nosotros colocamos esa salvedad. Y el pacto en contrario es ley para las partes. Por lo tanto, ahí la costumbre queda totalmente suprimida como tal, ¿no? Suprimida. Ojo entonces, ojo, que aquí en el Ecuador nosotros obviamente hemos acostumbrado de que sea el arrendatario y obviamente ese tipo de prácticas es comúnmente aceptada, se lo ha venido realizando y es aceptada inclusive como una práctica comúnmente realizada y aceptada hasta por los jueces como tal. Acuérdense de eso. Sofía, anotes esta tarea. Entonces, para la siguiente clase, yo quiero que me traigan una costumbre, ¿sí? Una costumbre que contempla el Código Civil. Otra costumbre, así como les estoy indicando el 1881, yo necesito un ejemplo de ustedes, ¿sí? Entonces ustedes van a buscar en el Código Civil. Obviamente ustedes pueden buscar en el libro del Doctor Cuello, hay ahí algunos ejemplos, pero yo necesito que la próxima clase me traigan uno específico, además del Código Civil. ¿Estamos? Perfecto. Bajo ese contexto, vean ustedes la importancia de la costumbre porque va a complementar la práctica jurídica. La costumbre complementa la práctica jurídica. Y es que tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser. Y la razón de ser es de que esta práctica jurídica puede realizarse porque no existen intereses o derechos
de terceros que puedan ser afectados. Que pueden ser afectados. La costumbre, obviamente, se lo da en la esfera privada. En la esfera privada. Cuando digo en la esfera privada, me estoy refiriendo a una esfera entre individuos de derecho privado, entre Juan Pérez y María, entre Fidel y Carlos y Felipe. ¿Sí? Entonces no hay un interés de terceros que esté afectado ahí. Aquí hay libertad de aplicación de este tipo de fuentes auxiliares y complementarias a la ley. En su momento, Montesquieu era un fuerte opositor de este tipo de prácticas. No concebía, ojo, no concebía que la libertad se pueda dar sin sujeción estricta a la ley, ¿sí? Sin sujeción estricta del juez a la ley. Eso quiere decir de que el juez únicamente tenía que remitirse ¿a qué? Pues tenía que remitirse exclusivamente a la aplicación de la ley, ¿sí? Juez debe aplicar exclusivamente la ley, ¿sí? Entonces, no había libertad sin esto. No hay libertad. No hay libertad sin esta aplicación. Sin embargo, obviamente este pensamiento de Montesquieu ha tenido que ir mutando. Sin embargo, actualmente sí que existe mayor amplitud de atribuciones judiciales para que obviamente la justicia no se someta única y exclusivamente a la ley, ¿sí? A la ley de forma escrita, obviamente, sino a otras fuentes también, como la costumbre en este caso. Y ya veremos que además de la costumbre, también a la jurisprudencia. Y ya veremos también que además de la costumbre, que la jurisprudencia, también nos estaremos sometiendo a la doctrina y hoy también en su momento los principios generales, ¿sí? Entonces, acuérdense, sin embargo, actualmente, eso es fundamental, actualmente existe mayor amplitud para que juez se someta no solo se someta y aplique, voy a poner, y aplique no solo ley, sino también otras fuentes, como la costumbre. Y obviamente, como les digo, no solo la costumbre, sino también las otras fuentes que ya lo iremos viendo en su momento y próximamente. La costumbre, ¿sí? Existe una mayor amplitud. Y eso precisamente porque aquí hay un tránsito. Estuvo muy bien el pensamiento de Montesquieu en su momento. Pero actualmente estamos nosotros viviendo un tránsito. Vivimos un periodo
de tránsito. ¿Sí? ¿Y por qué digo un periodo de tránsito? Porque pasamos de una legalidad pura, que es aplicación exclusiva de la ley, esto, ¿sí? De una legalidad pura, pasamos a una etapa de juridicidad. Voy a poner aquí. Juridicidad. Y la juridicidad no es otra cosa que la aplicación integral del derecho. Aplicación integral del derecho. Cuando digo la aplicación integral, me estoy refiriendo de que el juez tiene una mayor permeabilidad, una mayor posibilidad para que pueda aplicar ley, para que pueda aplicar costumbre, para que pueda aplicar jurisprudencia, precedentes, ¿sí? Precedentes, para que pueda aplicar principios generales, para que pueda aplicar eh, eh, doctrina. ¿Aplicar en qué? En su producción judicial y de tal manera de que sus pronunciamientos, de tal manera que sus fallos sean mucho más ricos en contenido jurídico, ¿no? Sean mucho más ricos y puedan contribuir al desarrollo del derecho como tal, de una línea jurídica específica, ¿no? Porque aquí lo relevante es la producción de la fase de motivación. Esa motivación de los pronunciamientos judiciales necesariamente tienen que ser enriquecidos, no solamente con la ley, ¿sí? No solamente con la ley, que es necesaria, desde luego que sí, pero también puede estar complementada y muy bien con otras fuentes, como en este caso la costumbre, y acordarse de que estamos en este momento de tránsito necesario de legalidad pura a una juridicidad que incluye otras fuentes complementarias para tener una aplicación integral del derecho, ¿no? Entonces, obviamente, Montesquieu planteó en su momento esta alusión, pero acordémonos que estamos ya en este momento de tránsito. Sin eso no podríamos tener la costumbre, ¿no? Eh, Les voy a guardar este cuadrito y les voy a abrir otro. Me esperan un minuto. Perfecto. Si me confirman si estamos nuevamente en blanco. Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos que en esa medida el criterio de Montesquieu iba a tener un desarrollo fuerte, un desarrollo marcado. Algunos criterios relevantes, podemos citar dos, ¿sí? Dos criterios. Tenemos aquí primero el criterio de Borja, ¿sí? Sobre costumbre. Y el criterio de Borja va a dejar claramente ya sentado de que la costumbre va a ser un conjunto, un cúmulo de hechos, ¿sí? Conjunto, un cúmulo
de hechos, ¿sí? De hechos. Y esos hechos deben probarse y deben ser probados por el que alega su existencia, ¿sí? Cúmulo de hechos probados por quien los alega, ¿sí? Entonces, obviamente, si es que nosotros estamos ante una especie de costumbre, nosotros tenemos que justificar de que eso es una costumbre, ¿sí? Tenemos que justificar eso. ¿Cómo puede justificarse una costumbre? Bueno, tendríamos que partir además de cómo han fallado los jueces en torno a casos similares y ver el pronunciamiento judicial que destaque la existencia o no de una costumbre específica, porque el juez sí va a determinar eso. En la justicia ordinaria, siempre acordarse, remitirse para probar esta alegación, tenemos que nosotros remitirnos al pronunciamiento judicial preliminar. Pero en el tema de la justicia indígena, cuando se dice esta costumbre es ancestral, híjole, y ahí sí digo, ¿y cómo pruebo esto? Bueno, pues nosotros tenemos muchas herramientas disponibles. Estas herramientas se concentran en un procedimiento muy interesante, que es el peritaje antropológico, en donde un grupo de antropólogos hacen un estudio pormenorizado para identificar si es que esa costumbre o su presunta costumbre es o no ancestral y no ha sido tergiversada con el paso del tiempo. Pero vean ustedes, es muy interesante el criterio de Borja. Conjunto, cúmulo de hechos probados por quien los alega. Deben ser probadas esas costumbres, ¿sí? Y tenemos además el criterio de Pérez, ¿sí? Y claramente nos va a decir eh, que la costumbre, ¿sí? Al igual que, que la ley, es derecho. Costumbre, al igual que la ley, es derecho. Es derecho en acción, ¿no? Y obviamente a quien le corresponde definir y aclarar su validez es al juez. A quien corresponde aclarar o definir la validez es al juez. Muy claro este criterio. Nuevamente, sí, nuevamente. Como Borja nos decía que es un cúmulo de hechos probados por quien los alega y esa alegación obviamente tiene que ser sometida al conocimiento de un juez. Acuérdense, nosotros tenemos que remitirnos a pronunciamientos análogos, anteriores, que identifiquen que esa práctica viene a ser ya una costumbre, es un medio de prueba. Claro que sí. Y Pérez nuevamente destaca la validez del juez, la atribución del juez en este tipo de supuestos, porque aquí el juez, además de eso, además de definir si es que estamos o no estamos ante una costumbre, tiene que aclarar o definir su validez, si es válida o no. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace eso el juez? Pues lo hace mediante un juicio de valor. Juicio de valor. Mediante ya su interpretación propiamente dicha.
tenemos entonces estos dos criterios totalmente aplicables para nuestros efectos, ¿sí? Para nuestros efectos es totalmente aplicable. Y esto se replica, ¿sí? Esto se replica en la materia civil comercial, ¿sí? Comercial. En civil encontramos toda la suerte de contratos específicos, igual en el plano comercial, pero sumémosle uno más en el campo laboral. Sumémosle ahí en el campo laboral. Y van a ver ustedes, laboral, ¿por qué? Porque estamos hablando de contrato entre partes, entre dos individuos de derecho privado, que en alguna medida pueden pactar situaciones consideradas como costumbres de acuerdo al lugar. Entonces, en esa medida, esa costumbre, eso sí, no puede poner en riesgo los derechos de los trabajadores. Eso sí, obviamente es un exceso. Y si es que eso es así, continuando con el criterio de Pérez, van a darse cuenta que el juez, cuando analice ese tipo de costumbre, va a decir, bueno, voy a aclarar y voy a definir de que esa costumbre no es válida porque está lesionando ya derechos de los trabajadores o derechos fundamentales. Entonces, por lo tanto, aclaro ese tipo de costumbre para que no sea mal aplicada, mal interpretada. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, pueden encender sus cámaras. Entonces, eso es la costumbre, jóvenes. Necesito este ejemplo que les pido que lo traigan para la siguiente clase. Ustedes pueden investigarlo. Está igual en el libro del doctor Cuello, se van a dar cuenta. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí, Pedro. Disculpe que le moleste. El epítome, no, perdón, el Código Civil, ¿cuál fue su última reforma? ¿En qué año? Eh, en el ámbito general, pero en un ámbito general, Sí, porque hubo una última reforma hace no menos de un año aproximadamente, cuando se reformó en la parte del libro de personas. ya, sí, sí, sí. Sí, Muchas gracias. ahí. Pero integralmente la última codificación data de al menos unos 10 años aproximadamente. Ya, Codificación de todo el código, ¿no? ya, claro, doctor. Sí. Entonces, la próxima clase, este ejemplo, y empezamos con jurisprudencia, ¿sí? Jurisprudencia, y luego vemos ya la importancia de la jurisprudencia, la competencia de órganos específicos de la función judicial, y ahí nos metemos ya al tema de qué es sentencia, qué es cosa juzgada, la importancia de la sentencia ejecutoriada, contenido de la sentencia, etcétera. Entonces ahí nos vamos a detener un poco porque es importante remitirnos al código orgánico de procesos, ¿no? Pero ya eso la próxima semana. Agotamos jurisprudencia y de ahí sí ya nos vamos a vigencia, modalidades y vigencia de la ley. Pero necesito este ejemplo de costumbre. ¿Estamos? Perfecto. Sí, Quedemos así. Sofía, anotarás eso, por favor, entonces. Gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.